dice que tú vas delante de nosotros y que tú peleas por nosotros las grandes batallas, Señor. Y yo sé quién va conmigo y va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo y va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo, si te tengo a ti. No, solo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo, porque te tengo a ti. Descansamos en paz, estamos felices, estamos contentos. Nuestro corazón se regocija al venir a tu presencia. Nos sentimos abrigados, abrazados con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, porque sabemos que te tenemos a ti, que eres un Dios imparable, que eres un Dios de invencibles, eres un Dios guerrero, un Dios poderoso, quien va con nosotros y por delante de nosotros. Te exaltamos, Dios. El versículo de hoy es: gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puedo describirlo con palabras. Segunda de Corintios 9:15. Bendiciones. Chao. Hoy le vamos a decir el versículo de hoy. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Romanos 12:6. Y hermanos, les vamos a dar el versículo de hoy. La sangre de Jesús, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. El versículo de hoy es: todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Tito 3:8. Hasta mañana. Hoy les traigo mi trabajo y hoy estoy con un invitado que se llama José Julián. Buenas tardes, pastores. Mi nombre es José Julián y pues vengo trayendo mi trabajo que es temas de Juan Pablo por el mundo. Aquí nosotros hicimos lo que pidieron, pintamos. Esto es todo lo que leímos conforme a la Biblia y respondimos esto. Y por último, la sopa de letras.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y gracias por todo esto. Chao, bendiciones. Dios les bendiga en esta mañana. Qué gozo poder una vez más saludarle, poder entrar a sus hogares a través de este medio. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que Dios guíe, bendiga su vida y que cada momento el Señor se esté glorificando a través de todo lo que ustedes hacen en esta mañana. Espero que se encuentren muy bien en casa, confiando siempre en la bendición, en la provisión de Dios, gozando de todas las bendiciones que el Señor está. Realmente estamos muy gozosos de poder mirar la provisión del Señor para todos. Realmente Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido misericordioso y anhelamos que lo siga haciendo. Esta mañana quiero hablarles sobre un tema que debemos pensarlo mucho y debemos analizarlo al momento que nosotros tomemos decisiones. Y como hemos hablado, las decisiones que usted tome siempre van a traer sus consecuencias. Las decisiones a la obediencia van a traer sus consecuencias más adelante, pero también la decisión a la desobediencia también van a traer las consecuencias. Y es importante que usted se pueda poner a pensar un momento. Cada vez que yo tomo una decisión, cada vez que yo decido algo, esto va a ser un acto que va a causar más adelante una bendición o una maldición. Y quiero que usted pueda abrir ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 21 en adelante y podamos mirar todo esto. Usted mientras busca el libro de Deuteronomio, yo quiero hablarle un poquito sobre esto. Ahí ven, hay 15 versículos que hablan sobre las bendiciones, sobre todo la provisión que Dios nos da, las consecuencias de poder obedecer. Pero si nosotros vemos todo este capítulo 28 del libro de Deuteronomio, vamos a ver que más de 50 versículos hablan sobre consecuencias por la desobediencia. Y aquí nosotros debemos una vez más ponernos a pensar. Cada vez que usted decide algo, debe poder pensar a futuro. Si yo decido algo acá, ¿qué va a pasar luego de 2, 3 meses, de 2 años, de 5 años, de 10 años? Y aquí es donde yo quiero que usted pueda pensar un momento. El libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo del 21 en adelante nos está hablando sobre algunas maldiciones que va a pasar sobre el pueblo de Israel. Pero yo quiero que comencemos leyendo el versículo 45 y 46. La palabra del Señor dice: si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te manda, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Versículo 46. Estos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Mire lo que nos enseña estos dos versículos. De la razón para las maldiciones es que si Israel dejaba de obedecer, dice que las maldiciones vendrían sobre ellos. Pero aquí viene el punto de que si Israel dejaba de obedecer ahora, las maldiciones vendrían para futuras generaciones. Eso quiere decir para sus nietos, para sus bisnietos y para todos aquellos que vendrían más adelante. Y recordemos una vez más, Moisés está hablando a una nueva generación. Moisés les está recordando una vez más a los israelitas que van a poseer una tierra y les dice: si niegas a escuchar al Señor tu Dios. ¿Sabe qué importante es el poder escuchar? Y hemos hablado las semanas que ha pasado, hemos estado hablando del hecho de poder escuchar, de obedecer, de poder cumplir el mandato de obedecer la palabra. Pero aquí nosotros vemos que Israel iba a tener un futuro no tan agradable si dejaban de obedecer los mandatos del Señor. El dejar de obedecer los mandatos y los estatutos era como algo, y quiero que lo pongamos de esta manera, como un animal que los perseguía noche y día. ¿Para qué? Para acabar con ellos. Era como un animal salvaje o como un animal de rapiña que estaba alrededor, tratando siempre de ¿qué? De devorar su vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros no somos obedientes. Y por eso el Señor le dice aquí: si te niegas a escuchar. ¿Sabe que muchas veces nosotros escuchamos, pero nos negamos a obedecer? Y aquí es muy claro: si te niegas a escuchar y obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado,
Hemos estado hablando mucho sobre esto de los decretos, los mandatos en este tiempo, sobre el libro de Deuteronomio. Pero ahora es lo clave. Ahora comienza usted a tomar la decisión sobre su vida. El hecho de que si yo dejo de obedecer todo lo que la palabra del Señor dice, vuelvo y repito, no va a ser usted tal vez afectado ahora, su futura generación. En el futuro vamos a ver las consecuencias. Y vamos a ir revisando algunos pasajes de este capítulo 28, donde nosotros vamos a ver que cuando el pueblo de Israel dejó de obedecer, aquí inclusive ya vienen algunas profecías lo que iba a suceder más adelante, cuando Israel iba a ser desolada, cuando iban a venir los asirios, los babilonios, y los iban a llevar cautivos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Mire, el Señor siempre nos está advirtiendo y nos está diciendo, mira, obedece, si no va a venir la consecuencia. Y aquí es donde quiero yo que usted pueda mirar. Versículo 21 en adelante dice: el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Versículo 22. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Mire, aquí no está diciendo hasta 2 generaciones o hasta los 40 años, hasta los 50. No, dice que hasta que mueras. Mire lo que sucede cuando nosotros no somos obedientes. Cuando nosotros no somos obedientes a la palabra y dejamos de cumplir los mandatos del Señor, las consecuencias van a venir hasta el momento que usted vaya a la tumba. Tal vez dice, pero no puede ser. Mire, la palabra es muy clara: te perseguirán hasta la muerte. Por eso, vuelvo y repito una vez más. Si usted deja de obedecer ahora, el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos va a afectar mucho. ¿Y sabe por qué? Porque lo que usted está dejando es de obedecer los mandatos del Señor. Pero miremos lo que nos enseña aquí el versículo 21 y 22. Dice que iba a suceder, iba a venir aflicciones sobre la tierra. Iba a haber calor, iba a haber sequía, iba a haber una enfermedad inclusive sobre las plantas. Inclusive dice que iba a haber un calor abrasador. Eso quiere decir que no iba a haber lluvia. Eso significa que los sembríos que ellos estaban cada vez sembrando iban a ¿qué? A secarse. Y por el mismo hecho de que se iban a secar, eso iba a impedir que el pueblo de Israel comience a ¿qué? A honrar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que la peste destructora viene acá, la sequía lo destruía todo. ¿Qué pasa cuando vemos mucha sequía? ¿Qué sucede cuando hay demasiada sequía? Lo único que sucede es cuando vienen los incendios, ¿verdad? Y eso es lo que iba a suceder acá. La tierra que era fértil en el momento que Dios había bendecido, dice que ya no iba a ser fértil. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban ¿qué? Desobedeciendo. El calor iba a ser tan fuerte, tan sofocante, que la Biblia dice que no iba a haber ni siquiera nubes en el cielo. Usted ha visto esos días, y ahora estamos en estos días azules, que usted se levanta y ve todo el cielo azul, wow, no hay nubes. ¿Sabe? Imagínese, es el doble de eso, que no iba a haber ni siquiera nubes para producir lluvia. La lluvia de la tierra en ese momento no iba a haber. ¿Por qué? Porque el Señor dice que iba a haber un calor tremendo, y la lluvia en ese momento lo que iba a hacer es que desaparecer. Y el calor iba a hacer que todo lo que había se convierta en polvo. Y aquí es donde nosotros vemos que el pueblo de Israel debería comenzar a pensar, debería haber. Por eso el versículo 23, 24 dice: arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega a su tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Mire, el Señor está diciendo, no pasarán 2, 3 generaciones, sino dice, te destruirá. ¿Por qué? Por la desobediencia. Saben, muchas veces, y nosotros estamos escuchando ahora sobre todo lo del clima, que debemos cuidarnos, de que debemos nosotros ser más prudentes. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se está abriendo y se está comenzando a destruir, y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque estas son cosas que el Señor ya lo dijo, y usted y yo lo que tendríamos que hacer es comenzar a obedecer.
Versículo 25 dice: el Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispersarán por 7. ¿Recuerdan? Hace 15 días hablábamos del hecho de que Israel iba a tener, y aquí viene el hecho de que Israel iba a salir ahora, ¿qué? Corriendo. Qué interesante poder mirar el hecho de que el Señor, cuando nosotros somos obedientes, cuando usted y yo cumplimos la palabra del Señor, dice que nuestros enemigos van a huir. Se van a ir por 7 caminos diferentes. Pero cuando usted desobedece, aquí nosotros vemos que se cambian los papeles. Ahora, aquellos que desobedecían iban a salir huyendo por aquellos 7 caminos que el Señor había destinado para sus enemigos. Así que la maldición del pacto que acá Israel está dejando de hacer es que la invasión de fuerzas militares y de la derrota muchas veces de ¿qué? De los israelitas. Si nosotros vemos todo eso en el primer libro de Reyes, vamos a ver que los israelitas lo que hicieron, sucedió eso. ¿Pero por qué? Porque generación tras generación comenzaron a dejar la palabra del Señor. Y cuando ellos dejaron de dejar la palabra del Señor, lo que sucedió es que esta profecía que acá en el capítulo 28 se dice, se comenzó a dar en las futuras generaciones de Israel. Y eso es importante que nosotros, usted y yo, podamos ponernos a pensar. Cuando Israel abandona al Señor, cuando Israel deja de seguir a Jehová, el Señor de los ejércitos, la nación queda sin protección divina. Y solo le hago una pregunta y quiero que usted lo pueda pensar. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer la palabra, cuando usted deja de estar buscando del Señor, ¿qué sucede? ¿Le va bien? Déjeme decirle que no le va bien. Las cosas comienzan a suceder. Las cosas comienzan inclusive a cambiar, su carácter comienza a cambiar, usted comienza a ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque la bendición está con usted. Y aquí es importante que usted pueda entender el hecho de la protección divina que cada día nosotros tenemos, que usted y yo debemos tener de parte de ¿quién? De nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está haciendo aquí es darnos la bendición. Y como les decía, el versículo 7 de este mismo capítulo, hay una revocación de la promesa de que sus enemigos saldrán huyendo. Ahora usted saldrá huyendo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo los mandatos. Y aquí la situación de Israel era un objeto de horror, de motivo de espanto. ¿Para qué? Para las diferentes naciones que estaban a su alrededor. Así que es importante que usted pueda entender esto, que si no está obedeciendo, van a venir consecuencias. Si usted está dejando de leer la palabra, si usted no está comenzando a entender los mandatos del Señor. Por eso el versículo 45 dice: si te niegas a escuchar. ¿Sabe que nosotros podremos hablar mucho sobre esto? Pero si usted se niega a escuchar, usted dice: no, eso era para los antiguos. Pero si esto es del Antiguo Testamento, no. Déjeme decirle que muchas de estas cosas son presentes ahora. Y usted lo que debe comenzar ahora es ¿qué? A obedecer. Todo lo que hemos estado predicando en este tiempo es sobre la obediencia. Y es lo que usted tiene que comenzar a obedecer. Por eso Jeremías 19 dice: porque yo escucho sus palabras que persistentemente los enviaré, traeré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y maldición, horror, afrenta ante todas las naciones a las cuales los he expuesto. Mire, el Señor nos está diciendo: si tú dejas de obedecer mi palabra, haré esto. Te expondré ante los demás y serás ¿de qué? De vergüenza. Yo me imagino que usted no quiere ser avergonzado. Así que le animo a que pueda usted comenzar a obedecer la palabra del Señor, y de esa manera nosotros podamos mirar lo que el Dios grande y poderoso nos quiere enseñar. El versículo 27 también nos habla aquí sobre el hecho y quiero que lo leamos. 27 dice: el Señor te afligirá con llagas, mire, enfermedades al cuerpo, como las de Egipto, y con tumores. Mire lo que Dios les está recordando. Miren, allá en Egipto hubo estas plagas y va a haber. Y nosotros lo que tenemos que hacer es el hecho de ¿qué? De tener cuidado. ¿Por qué? Porque esas enfermedades pueden afectar mucho a su piel y puede afectar al hecho de ¿qué? De comenzar a dañar su ser. Y aquí viene el punto, el hecho de que usted y yo debemos comenzar a reconocer al Señor. ¿Quién es nuestro Dios? Él está al control de todo.
y Él es nuestro Señor. Pero del 28 en adelante, nosotros vamos a mirar la opresión por la desobediencia de Israel. Procuraba que Israel hacer lo que bien le parecía, pero Israel comenzó a tener opresión, tanto mental como emocional. Y versículo 28 dice: el Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz el día, como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirás y te asaltarán constantemente y nadie vendrá en tu ayuda. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás tus frutos. 31. Verás descuartizar a un buey delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de la carne. Te quitarán el burro y nunca más te lo devolverán. Entregarás tus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Presenciarás el momento en que se lleven a tus hijos y hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerán las cosechas por los que tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. Mire lo que sucede cuando Israel comenzaba de desobedecer al Señor. Comenzaba a venir opresión. Y como lo dije hace un momento, tanto mental como emocional. El problema mental y emocional de Israel afectaría su vida espiritual. Si no, yo solo le pongo, y quiero que se ponga a pensar, este tiempo que hemos estado esperando y hemos sido bendecidos con la bendición del Señor, pero ¿qué ha pasado en muchos casos? Ha habido gente desesperada, ha habido matrimonios que están en una crisis tremenda. ¿Y sabe por qué? Por este mismo hecho de la desobediencia. Porque nunca oraron, nunca leyeron la palabra, y cuando tenían que hacerlo, lo que hicieron es ¿qué? Encontrones. Así que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que este problema mental y emocional siempre nos va a afectar a nuestra vida espiritual. Y aquí nos dice que el Señor les va a dejar ciegos. Y aquí nos habla, dice, como el ciego es incapaz de ver la luz del día, así Israel en su vida diaria estaría. Ellos podían mirar, pero no veían más allá de lo que estaba sus ojos. Como un ciego palpaba, dice, en las tinieblas, así Israel estaría en su camino. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales estaban cegados por sus emociones. Y sabe que aquí debemos tener mucho cuidado, que cuando su mente, su corazón, sus emociones lo controlan, puede llegar al punto, como dice acá, de volverse loco. Hay mucha gente desesperada ya de salir, de que tenemos que hacer muchas cosas, pero ¿sabe qué? Tengamos todavía cuidado. Esto todavía no ha pasado. Y debemos tener mucho cuidado, esperar con paciencia. Y aquí viene el hecho de que usted y yo debemos comenzar a esperar en el Señor y a obedecerle. Esto es importante, el obedecerle. Acá estos versículos que leímos nos habla del hecho de que el Señor lo que iba a hacer, que atraer a Israel, los iba a llevar, iba a venir naciones que los iban a oprimir. Y interesante todo esto, el hecho de que ellos no iban a hacer un montón de cosas. Su comida, sus bueyes, su casa, todo eso ellos lo iban a perder por la desobediencia. Y aquí nosotros debemos tener mucho cuidado de la desobediencia, porque cuando usted es desobediente, usted puede caer en este punto de la locura. Y esta locura le puede llegar a cometer cosas que no son de agrado ante el Señor.
Versículo 36 en adelante. Aquí nosotros vemos la derrota de Israel por mano de muchos de los enemigos y hablaríamos de esta manera del exilio que más adelante se da cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel es llevado al exilio por los babilónicos, por los asirios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había desobedecido. Pero recordemos que Moisés ya les había advertido y les había dicho: mire, si sus generaciones si ustedes dejan hoy de obedecer, para más adelante va a suceder esto. Y esa es la decisión que usted tiene que tomar en esta mañana. El hecho de ¿qué? De comenzar a obedecer al Señor. Una señal que usted y yo debemos entender es el hecho de entender los símbolos que el Señor nos está dejando. Y de esa manera el Señor nos va a ayudar y nos va a hacer entender que Él es el Dios de Israel, que Él es nuestro Señor. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel fue exiliado, cayó en locura, también comienza su ruina económica. Versículo 38 en adelante dice: plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Miren, ahí viene inclusive la ruina económica. Miren, en este tiempo estamos nosotros pasando, y todo el mundo está pasando, una crisis económica brutal. Y yo me pongo a pensar, ¿será todo esto que está sucediendo porque el mundo entero ha sido desobediente a la palabra del Señor? Muchas ocasiones hemos dejado de obedecer lo que la palabra nos está mandando. Todo lo que está sucediendo, tal vez muchos dicen: no, pero no sea muy radical, pastor, en ese aspecto. Pero mire lo que sucede acá. La economía está siendo afectada en todo el mundo, está siendo golpeada. Recordemos, el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Se basaba su economía ¿en qué? En las cosechas, en todo. Pero cada persona tenía ese momento la bendición y la provisión de Dios cuando era ¿qué? Bendecido. Qué hermoso es poder escuchar a todos ustedes cuando nos contactamos, cuando hablamos con ustedes. Dios ha sido bueno en este tiempo. Dios ha provisto de una manera sorprendente. No sabemos cómo, pero Dios lo ha hecho. Miren, esa es la bendición que Dios está enviando. Esa es la provisión que Dios nos está dando por el mismo hecho de que usted y yo entendemos que la bendición viene de Él. Y la honra y la gloria solo Él se lo merece. Las plantas, las viñas, todos sus campos estaban siendo ¿qué? Comidos por gusanos, destruidos del fruto de la vid. Sus plantaciones de olivos iban cada vez cayendo. ¿Por qué? Porque había esta profecía de ¿qué? De que sus granos no producirían como produjeron antes. Aquí viene el aspecto. Y nuevamente quiero que leamos el versículo 45. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y obedecer los mandatos y los decretos que Él te manda, ahí hay una coma, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Mire, esto nos está hablando el hecho de una destrucción total. No está hablando de que cuando cumplas 80, 60 años, 2 generaciones. No, el hecho de destruirte hasta el momento de morir. Y por eso es importante que usted y yo podamos en este tiempo escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Las razones para las maldiciones es el hecho de no escuchar lo que Dios nos está mandando, y muchas veces estamos dejando de obedecer sus mandatos, sus estatutos. Por causa de su desobediencia, las maldiciones perseguirán a Israel, pero también las maldiciones perseguirán si usted no comienza a obedecerle. Y no es que le esté maldiciendo, no, tenga cuidado. Y cuidado que usted lo interprete: el pastor nos maldijo. No, a ningún momento. Lo que estoy haciendo es advirtiéndole de lo que el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos está diciendo. Mira, si dejas de hacer esto, te sucederá esto. Es como ese dicho: guerra avisada no mata gente, ¿verdad? Entonces, si usted obedece fielmente los mandatos que el Señor le da, las consecuencias de la desobediencia no le llegarán. Solo vendrá bendición, provisión. Así que la decisión usted lo toma ahora. ¿Quiere obedecer al Señor?
O tal vez luego de 2, de 3 años. Pero déjeme decirle que luego de eso, 2, 3 años, tal vez usted esté en otro estilo de vida. Tal vez usted inclusive esté sufriendo muchas de estas cosas acá por la consecuencia de la desobediencia. Ahora es cuando usted y yo tenemos que comenzar ¿a qué? A obedecer. ¿Para qué? Para que veamos de la bendición del Señor, para que veamos que Dios es bueno y que Él nos guía, Él nos bendice, Él nos está dando su bendición, su provisión, y que Él nos está cada momento guiando. En esta mañana yo quisiera que usted se ponga a pensar un momento: ¿qué voy a hacer para el futuro? ¿Qué decisión voy a tomar ahora para el futuro? ¿Voy a escuchar o voy a negarme a escuchar? Si usted toma la decisión ahora de escuchar, déjeme decirle que la bendición del Señor va a venir sobre usted. Y ninguna maldición presente ahora, ninguna enfermedad presente vendrá y tocará su vida. Pero si usted deja de obedecer, si usted comienza a vivir una vida que a sus ojos parecen agradables, pero delante de Dios no lo son, déjeme decirle que muchas de las cosas que se está viviendo ahora llegarán a su vida. Vuelvo y repito, no lo estoy maldiciendo. Una decisión que usted lo toma ahora. Así que en esta mañana usted debe tomar esta decisión para que usted y yo podamos llegar a ser bendecidos por el Señor, para que usted y yo podamos entender la magnitud de la obediencia, para que usted y yo podamos entender el hecho de que lo que Dios quiere es que podamos ser bendecidos, y de esa manera Dios nos guíe y nos guarde cada momento. Dios lo que quería que Israel entendiera eran las consecuencias de la obediencia. La desobediencia y la apostasía traerían graves consecuencias que iban a afectar a las bendiciones de la bendición. Y por muchas generaciones serían afectados sus generaciones. Israel tenía que escoger entre la bendición, entre la obediencia o las consecuencias de la desobediencia. La decisión que Israel tenía que tomar era de suprema importancia para su nueva generación. Un pueblo que iba a entrar a una tierra nueva. Un pueblo que iba a conquistar lo que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esta nueva generación tenía que prepararse para entrar a la tierra prometida y para que sus hijos sean bendecidos. La decisión de entrar en una vida nueva, usted la toma ahora. De decir, hoy tomo la decisión para que mi generación, mis hijos, mis nietos puedan ser bendecidos. Así que quisiera que ahí donde usted está ahora, podamos orar. Si usted le quiere decir al Señor en esta mañana: mira, Dios, me he dado cuenta que sí, he sido desobediente y he estado en desobediencia mucho tiempo. Hoy quiero comenzar a cambiar eso. Porque el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí viene la promesa: limpiarnos de toda maldad, y nos hace nuevas criaturas. Así que le voy a invitar que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y podamos decirle de esta manera: bendito Padre, gracias por la mañana que nos das. Gracias por tu palabra que es muy clara. Gracias porque tú dices que debemos escuchar, pero también nos adviertes que si negamos escucharse, van a haber consecuencias. Van a venir muchas maldiciones, van a venir muchas enfermedades. Por eso en esta mañana, bendito Dios, yo quiero pedirte que tú me perdones. Y dígale: Padre, yo te pido en esta mañana que perdones mis pecados, que me limpies, que me ayudes a ser obediente, que me ayudes a entender tu voluntad y que pueda vivir en esa voluntad todos los días de mi vida. Gracias porque me has hablado y me estás hablando de que debo ser obediente a tus mandatos, de que no debo apartarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino debo mantenerme firme en tu palabra. Y te pido esta mañana perdón, y te pido que tú me ayudes a entender, y que de aquí en adelante pueda comenzar a vivir una vida de obediencia, una vida que a ti te agrade, una vida que pueda agradarte, y que, Padre, pueda ver a mis generaciones,
a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis generaciones futuras, siendo bendecidas por la decisión que hoy yo tomo, por la decisión de que hoy tomo de escuchar tu palabra, de obedecerte, de enseñar en mi casa a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, de que debemos obedecerte, porque vendrá bendición cuando somos obedientes. Gracias te doy, Padre, y bendigo tu nombre. En Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Qué gozo poder llegar a ustedes. Mi anhelo y mi deseo es que todos podamos obedecer y que de esa manera podamos entender los planes que Dios tiene para nosotros. Como dice Jeremías, planes de bien, de prosperidad, de bendición. Pero recuerde, la condición es obediencia. Que Dios los bendiga en esta mañana y que esta semana sea de mucha bendición. Dios nos guarde.